En el corazón oscuro de Westfalia se alza el castillo de Wewelsburg, una fortaleza triangular envuelta en niebla, silencio y secretos. Más que piedra, este bastión guarda un eco siniestro. Fue elegido por Heinrich Himmler para ser el centro místico del nazismo, el Vaticano de las SS. Este es el castillo de Wewelsburg, aquí en Alemania. Su construcción se inició en el siglo XVII y en el siglo XX fue ocupado como cuartel general de las SS nazis dirigidas por Heinrich Himmler. De los miles de castillos que hay aquí en este país, es el único con forma triangular. Un lugar que esconde un misticismo profundo y también oscuros secretos. Aquí, bajo bóvedas góticas y símbolos esotéricos, se intentó reescribir la historia, forjar una nueva mitología aria, convocar fuerzas antiguas. Wewelsburg no solo fue cuartel, fue altar de un culto oscuro. El castillo sobrevivió al colapso del Reich, pero no a su sombra. Hasta hoy sus muros callan lo que vieron, y el misterio persiste. ¿Qué poder buscaban realmente allí? ¿Qué cosa no debe ser despertada? En una de las torres se encontraba una prisión olvidada por siglos, que en tiempos medievales fue usada para encarcelar a mujeres acusadas de brujería. Himmler, fascinado con el ocultismo germánico y la figura de la bruja como sabia ancestral, la conservó como un eco de la antigua sabiduría perseguida. Hay testimonios que afirman que allí se estudiaron antiguos rituales y se realizaron experimentos pseudoarqueológicos para reconstruir la historia aria prohibida. Desde su construcción a principios del siglo XVII, esta estructura pareció hecha para el misterio. Pero fue en el siglo XX, bajo el ojo místico y despiadado de Heinrich Himmler, cuando su destino se fundió con la oscuridad absoluta. Himmler no veía un simple castillo, veía un centro de poder esotérico, un lugar donde las SS no solo entrenarían como fuerza militar, sino como una nueva casta sacerdotal, una orden casi religiosa. Wewelsburg debía ser el grial negro del Tercer Reich, inspirado en leyendas artúricas, símbolos nórdicos y obsesiones ocultistas. Himmler convirtió el castillo en el núcleo espiritual de su visión totalitaria. El Vaticano de las SS. Este es el Weinkeller, el lugar donde guardaban los vinos ahí durante la Segunda Guerra Mundial en el castillo de Wewelsburg. Desde su construcción, en las profundidades del castillo se abrieron catacumbas, oscuras, húmedas, casi rituales. En ellas se planeaba guardar reliquias, restos simbólicos y quizá realizar ceremonias cuyo verdadero propósito se ha perdido. Algunos creen que esas criptas eran escenarios de iniciación, otros que fueron altares para invocar fuerzas antiguas. Lo cierto es que su arquitectura sugiere un conocimiento hermético y un deseo de controlar lo invisible. Este es el mapa que proyectaba el castillo de Wewelsburg durante la Segunda Guerra Mundial. Y si se fijan bien, aquí lo que representa es una lanza. Acá, y aquí está el castillo.
Este simbolismo es muy profundo para todo lo que es el misticismo de aquellos tiempos, porque según lo que uno sabe, representa la lanza de Longinos que hirió a Jesús en el costado. Pero el verdadero corazón del misterio está en la sala de las ceremonias. Esta es la torre norte. Adentro se encuentra uno de los símbolos más profundos y místicos del nazismo, el sol negro. Mármol negro, lámparas rituales, símbolos solares tallados en piedra. En el salón de los generales, una cámara circular adornada con el sol negro, se reunían los oficiales de las SS, no solo para planificar la guerra, sino para reimaginar el alma del mundo. Bajo esta sala, en la cripta subterránea, un espacio casi sacro conserva un aura inquietante. 12 nichos de piedra rodean un centro vacío, quizás destinado al fuego eterno de una ideología que pretendía ser inmortal. El lujo religioso del castillo no se usó para el culto tradicional, sino para crear una nueva liturgia nazi. Babelsburg debía ser un templo para los dioses del Tercer Reich. No hay cruces en sus altares, sino runas. No hay oraciones, sino conjuros mágicos e históricos. Era una catedral invertida. Cuando el Tercer Reich colapsó, Himmler ordenó destruir el castillo, pero fracasó. Babelsburg sobrevivió como si alguna fuerza se negara a dejarlo caer. Hoy es un museo, pero muchos dicen que aún se siente algo, que el silencio pesa, que las sombras no son solo ausencia de luz, sino presencia de algo más. Babelsburg no es solo historia, también es advertencia. Allí donde el fanatismo se disfraza de mística, donde el poder busca raíces en lo sagrado, florece el abismo.